tercera semana de protestas contra las medidas para la reactivación económica del gobierno de Rodrigo Paz. La Iglesia Católica y otras instituciones llaman a detener la escalada del conflicto. España espera ansiosa la visita de León XIV tras 15 años de la última visita papal. Ya hay 500.000 de inscritos para los diversos encuentros públicos. En México, las madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos piden al gobierno más atención a esta situación frente a los recursos que destinan para el Mundial de Fútbol 2026. Como es una semana del Papa León XIV, nos adentramos en la agenda de uno de los líderes más influyentes del mundo. En Perú, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debatirán sus planes de gobierno los 2 últimos domingos de mayo, rumbo a la segunda vuelta de las elecciones. Hola Natalie, comenzando el programa. El gusto siempre de empezar este programa contigo, Eddie, como siempre con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Bolivia, escenario de protestas, bloqueos de carreteras y violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en un contexto de reacomodo para enfrentar la crisis económica con el plan de gobierno del presidente Rodrigo Paz desde hace 6 meses en el poder. Le contamos más en el siguiente informe. Bolivia vive su tercera semana de protestas contra la gestión del presidente Rodrigo Paz en medio de una crisis económica y de combustible en La Paz. Al menos 3 personas fallecieron en los últimos días. Las protestas en Bolivia, retomadas este lunes, rechazan las medidas del gobierno de Paz, en especial la reducción de subsidios a los combustibles, el temor a las privatizaciones, el alto costo de vida y exigen mejoras salariales. En distintas regiones del país se registran bloqueos de carreteras y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Una resolución de aprehensión fundamentada en contra del señor Argollo y otro para que se pueda ejecutar en horas correspondientes y siendo tuición netamente de la policía boliviana. En las últimas 24 horas, según Associated Press, se reportan al menos 47 heridos y 100 detenidos durante los operativos del gobierno para imponer el orden en La Paz y el Alto. Hacer conocer a la población que la policía boliviana, en coordinación con las Fuerzas Armadas, va a realizar un operativo a partir de esta hora en adelante, denominado Corredor Humanitario, con la única finalidad de liberar las vías públicas, las carreteras, y que los alimentos, los medicamentos, las ambulancias, el oxígeno puedan ingresar y salir de nuestra ciudad. Rodrigo Paz asumió el cargo el año pasado en medio de una fuerte crisis económica en Bolivia. Desde entonces intenta enfrentar la escasez de combustible y dólares, reducir el déficit fiscal y contener las tensiones con grupos afines a Evo Morales que amenazan con desestabilizar su gobierno. Ya que no hay nada para comer, así. No dejan trabajar otros también, otros quieren trabajar y no hay movimientos. Los bloqueos de carreteras han sido durante mucho tiempo la principal arma de los movimientos sociales aliados con Morales, que afirman representar a la mayoría indígena rural en Bolivia. Paz acusa a Morales de orquestar los disturbios para socavar su administración. León XIV se prepara para su visita a España. Queremos saber cómo se está preparando el país para recibir al Papa y para eso estamos con Nicolás de Cárdenas, que es corresponsal de WTN Noticias y nos habla desde Madrid. Nicolás, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie. Nicolás, pues recuérdanos cuándo fue la última visita de un Papa a España. Hace 15 años, ni más ni menos, 3 lustros, que Benedicto XVI nos honró con su presencia en la Jornada Mundial de la Juventud de aquel año. Y parece que hay hambre, ¿no? Como decía algún obispo de esta visita, por supuesto. Me imagino que sí. Entonces, ¿cómo van los preparativos para recibir al León XIV? Bueno, pues van bastante bien. Prácticamente 500.000 de personas ya se ha inscrito en los grandes eventos, o al menos en los eventos abiertos. Esto es la vigilia del primer sábado por la noche aquí en Madrid y en la misa del Corpus Christi también aquí en Madrid. Así como las 2 grandes misas que se celebrarán en el Estadio de Gran Canaria el 11 de junio y el puerto de Santa Cruz de Tenerife al día siguiente. En total son cerca de, ya te digo, 500.000 de personas los que ya han asegurado su sitio en estos grandes eventos, y a eso hay que sumar pues los cerca de casi 40.000 que cabrán
en el Estadio Olímpico de Barcelona, donde también habrá un gran evento abierto, por decirlo de alguna manera, y a eso hay que añadir pues, los que podrán acudir a otra serie de citas, de eventos que tendrá el Santo Padre en una agenda apretadísima del 6 al 12 de junio. Claro que los ojos del mundo también están sobre Barcelona por la culminación de la parte importante de la Sagrada Familia. Esperamos que el Papa también visite ese gran templo expiatorio. Sí, allí acudirán. Lo que pasa es que la organización en Barcelona difiere un poquito respecto del resto de sedes, y ahí han hecho un reparto de entradas diferente, que no permite llevar una contabilidad, o al menos no es tan fácil llevar esa contabilidad de los que van a asistir. Al menos no se nos ha trasladado de una manera tan fehaciente. Entiendo, y también sé que hay varias personalidades conocidas que se están sumando para participar en este encuentro. Pues sin duda, hay personalidades conocidas, algunas conocidas mundialmente, otras pues más de nuestro ámbito local, pero creo que algunas sí las van a conocer nuestros espectadores. Por supuesto está el actor Antonio Banderas, que va a participar en uno de los encuentros, la cantante Niña Pastori, que fue la que cerró el último encuentro con Juan Pablo II aquí en España, cantando una salve que aún se recuerda. Creo que era el año 2003, si no me falla la memoria, y que también se va a sumar en alguno de los eventos de este viaje apostólico. El cantante católico Luis Alfredo, al que yo creo que muchos de nuestros espectadores conocen, y también otros cantantes españoles como David Bustamante. Y yo te diría que no descartaría, esto es una intuición, que incluso Rosalía pudiera llegar a asomarse en alguno de los eventos, puesto que no recogió en persona su premio Bravo de la Conferencia Episcopal, que fue entregado esta semana, y nos dieron a entender que en algún momento se le otorgaría. O sea que estamos pendientes, porque podría haber sorpresa también en ese sentido. Por supuesto, y lo más importante es lo que las personas se llevan espiritualmente de estos momentos de encuentro con el Vicario de Cristo, pero también, por supuesto, las personas quieren llevarse también pequeños recuerdos. ¿Nos podrías hablar un poquito de cómo va esa parte de la visita? Sí, obviamente, y no solo para llevarse recuerdos, sino también para colaborar con la financiación del viaje, que recordemos, pues salvo, hay una cierta colaboración con las instituciones públicas, pero sobre todo, fundamentalmente, se va a financiar con lo que aportemos los fieles, y que no tenga que salir del presupuesto normal de la Iglesia Católica en España, por decirlo de alguna manera. Y es verdad que han abierto una tienda con merchandising, camisetas, gorras, abanicos, llaveros, etcétera, que ya están disponibles en algunos centros, a través de primariamente del Corte Inglés, esta gran cadena de centros comerciales, y además, pues a este esfuerzo también se han sumado una serie de conventos que de manera espontánea, si queremos, o voluntariosa, pues se pusieron enseguida, al conocer la venida del Papa, a realizar decenarios que también van a ser vendidos pues con la idea de ayudar a la financiación de esta visita del Papa León XIV a España. Pues Nicolás de Cárdenas, ya te veremos con tu camiseta de la visita del Papa próximamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a vosotros. Seguimos informando. Por otro lado, en Jerusalén, decenas de personas de diferentes confesiones religiosas participaron este lunes en la Marcha Interreligiosa por los Derechos Humanos y la Paz, una iniciativa para promover la esperanza, la convivencia y el respeto entre comunidades religiosas en medio de las tensiones que atraviesa la región. Los participantes caminaron desde la sede de la Asociación Cristiana de Jóvenes hasta la puerta de Jafá de la Ciudad Vieja con mensajes de paz. La marcha, que se realiza cada año desde el 2022, tuvo lugar en la Ciudad Vieja de Jerusalén, un lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, pero también escenario frecuente de disputas políticas y religiosas vinculadas al conflicto israelí-palestino. En los últimos meses, grupos religiosos denuncian un aumento de actos de acoso y violencia contra peregrinos y clérigos cristianos, así como contra residentes cristianos palestinos. A principios de mayo, una monja francesa de 48 años fue golpeada en las calles de Jerusalén por un israelí que luego fue detenido. Escuchemos los llamados a la paz de los participantes de diferentes religiones.
Para mí es muy importante mostrar al público que estamos juntos, que hay mucha gente que cree en la paz, que cree en la convivencia, que cree en la santidad de la vida y que está dispuesta a demostrarlo públicamente y a defender todos estos valores que son tan importantes hoy en día. Vinimos a saludar. Todos tenemos los mismos derechos, sin importar lo que pensemos, lo que creamos o quiénes fueron nuestros padres. Este es el mensaje que vinimos a transmitir. Paz para el mundo. Es importante saber que las guerras no traen seguridad ni nada al mundo. En la guerra no hay vencedores, solo vencidos. Todos debemos buscar la paz, dejar de lado nuestro ego y seguir el camino que Dios nos ha marcado. El camino de la justicia social, la justicia en el mundo. Así lograremos la paz para todos. Nos vamos a México con miles de personas en la 12ª Caminata por la Paz en Cuernavaca, con el obispo Ramón Castro Castro a la cabeza. Durante la jornada del 16 de mayo, familiares de desaparecidos y madres buscadoras marcharon con fotos de sus seres queridos para exigir justicia y seguridad frente a la violencia que vive el país. En su mensaje, el obispo afirmó que Dios escucha los gritos de las víctimas y llamó a no normalizar las desapariciones ni el crimen organizado. También pidió a las autoridades proteger a las madres buscadoras y acompañar a las familias afectadas. Según el reciente informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, 17 ciudades mexicanas figuran entre las 50 más violentas del mundo, incluida Cuernavaca, que ocupa el puesto 23. Días antes, el 10 de mayo, madres y familiares de desaparecidos se reunieron en Ciudad de México para denunciar la crisis de desapariciones que atraviesa el país. Los detalles aquí. Con lemas como México campeón de las desapariciones y el Mundial, una vergüenza nacional, manifestantes protestaron contra la inacción del gobierno frente a las crisis de desapariciones y criticaron los recursos destinados a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Mundial no tiene ningún sentido. Las madres somos muchas, no tenemos nada que festejar. No es posible que el gobierno se enfoque en una cosa como esa y a nosotras no nos quiera abrir la puerta para escucharnos. Estela Cepeda, quien busca a su hija María Fernanda Rodríguez Cepeda y a su yerno Daniel Chávez, ambos desaparecidos en el Estado de México el 4 de abril de 2023, expresó su profunda tristeza. Nosotros nos están revictimizando, nos están limitando la búsqueda, nos están quitando la libertad de buscar a los nuestros, pero están invirtiendo en monumentos, en situaciones que no van a servir después del Mundial. Por eso es nuestro grito, hay Mundial, pero nuestros desaparecidos, ¿cuándo? La Conferencia del Episcopado Mexicano se unió en oración con las Madres Buscadoras de México. En su cuenta de Facebook señalaron: escuchar su voz y acompañar su búsqueda es también un compromiso con la verdad, la justicia y la paz. Un día antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe, advierte que la crisis de desapariciones se extiende por todo México y pide al gobierno garantizar condiciones seguras a los buscadores. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos define por primera vez el derecho a la búsqueda de personas desaparecidas, señalando que se compone de la obligación del Estado de buscar a las personas desaparecidas, el derecho de las familias de participar en los planes de búsqueda que realiza el Estado y su derecho autónomo de buscar a sus seres queridos desaparecidos en condiciones de seguridad. Hay más de 130,000 desaparecidos en México, según la comisión. Señalan que las organizaciones criminales son responsables de muchos casos, a menudo con la presunta participación o aquiescencia de funcionarios públicos. Es vergonzoso escuchar que quieren cooperar con las víctimas cuando se han encargado de tapar todas las fichas de personas desaparecidas para recibir un mundial de fútbol. Es más importante que salga la foto de un futbolista que se vea la foto de mi hermano Manuel, que tiene 8 años desaparecido. El informe señala que las desapariciones afectan de manera desproporcionada a migrantes, mujeres, comunidades indígenas, periodistas y defensores de los derechos humanos, mientras que las familias con frecuencia se ven obligadas a realizar las búsquedas por su cuenta. Ayer fuimos y pegamos un montón de cartulinas y fichas. En lo que llegué a mi casa, el Estado ya los había quitado porque les molesta y les incomoda que estas caras, estos nombres
Sí, vamos a continuar con nuestra marcha. Los investigadores también advierten sobre la persistente impunidad, afirmando que la mayoría de los casos siguen sin resolverse y que las autoridades mexicanas continúan recibiendo críticas por la debilidad de las investigaciones y la imposibilidad de identificar restos humanos. Y desde el Vaticano hoy le mostraremos un poco más de cerca cómo es la Semana del Papa, la semana de uno de los personajes más influyentes del mundo. Quizás no se lo habían preguntado nunca, pero créannos, vale la pena ver cómo administra su tiempo un líder mundial. Y el Papa León XIV lo hace así, nos cuenta nuestro corresponsal Javier Romero. La semana de un papa suele ser de todo menos monótona. En una semana normal el pontífice puede tener hasta 30 encuentros diferentes, desde reuniones con primeros ministros o secretarios de Estado, hasta encuentros con jóvenes que se preparan para recibir la confirmación. La pace sia con voi. No faltan las reuniones ad limina, es decir, las reuniones con obispos de distintos países que vienen a Roma cada cierto tiempo para reunirse con el Papa y distintos departamentos del Vaticano. Ni tampoco faltan los eventos fijos multitudinarios de cada semana. Las audiencias generales de los miércoles, por ejemplo, en las que está predicando catequesis sobre el Concilio Vaticano II. Me siento parte viva de la Chiesa. Me siento parte viva de la Iglesia en obediencia a los pastores dados por Dios. Guardo a María como modelo. Miro a María como modelo, miembro excelso y madre de la Iglesia, y le pido que me ayude a ser discípulo fiel de su Hijo. Discepolo fedele del suo figlio. El otro evento abierto a los fieles es el domingo, cuando se asoma a la ventana de los apartamentos pontificios para rezar el Ángelus o el Regina Coeli con los presentes. Y por otro lado están las visitas que suele realizar dentro de Roma, a parroquias o a universidades como la Sapienza de Roma, sede de más de 120.000 estudiantes. Para cada grupo, además, tiene un mensaje. En esta sede, por ejemplo, pidió a los gobernantes que inviertan menos en armas y más en aquellos campos como la universidad, donde se genera conocimiento, donde se invierte en el futuro de las personas y no en su muerte. Lo estudio, la ricerca. Que el estudio, la investigación y las inversiones vayan en la dirección opuesta. Que sean un radical sí a la vida. Sí a la vida. ¿Y cuándo descansa? Si tanto sábados como domingos tiene trabajo. Pues León XIV ha decidido hacerlo así. Cada lunes por la tarde se va a Castel Gandolfo, la pequeña localidad a las afueras de Roma, donde suele alejarse del ajetreo que rodea el Vaticano. Allí pasa una jornada entera hasta que el martes por la noche, a última hora, regresa al Palacio Apostólico para retomar el trabajo al día siguiente. 30 encuentros a la semana, encuentros públicos, privados, de mayor y menor envergadura, para afrontar temas variadísimos. Esta es la semana de una de las figuras más importantes del mundo. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, en Perú, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debatirán sus planes de gobierno los 2 últimos domingos de mayo de cara a la segunda vuelta electoral. Además, la Iglesia en España presenta Alza la mirada del himno oficial de la visita apostólica del Papa León XIV a este país. Uno de sus compositores nos habla sobre su creación y mensaje. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Resultados oficiales de las elecciones en Perú, en donde ningún partido político ganó porque no llegaron ni al 50% de los votos. Ahora se van al balotaje o segunda vuelta electoral los 2 candidatos que obtuvieron la mayor votación. Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú retoman sus campañas electorales. Nuestro corresponsal Abel Camasca informa. Promulgados los resultados oficiales de las elecciones, así reaccionaron Keiko Fujimori de Fuerza Popular, identificada como la Derecha Popular, y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, partido de izquierda. Luego de la promulgación de los resultados oficiales, queremos agradecer a Dios. No se trata del fujimorismo versus el antifujimorismo. Se trata de elegir entre seguir viviendo en el caos o recuperar el orden. Y estamos aquí ahora con la tarea de lograr
una mayoría política, una mayoría social, un gran consenso país. Ya hay fechas para los esperados debates de las propuestas. Son dos debates, en este caso el debate técnico, que es el domingo 24 de mayo, y el debate presidencial el domingo 31 de mayo. Anoche, Rafael López Aliaga, el candidato conservador que quedó tercero, hasta ahora no acepta los resultados. Tenemos derecho a insurgir, sí, pero vamos a cumplir todos los plazos legales. Tenemos todavía hasta el miércoles para presentar los recursos para que se anule esta supuesta proclamación. Los observadores electorales de la Unión Europea descartaron un fraude en las elecciones en Perú. En el transcurso de nuestro tiempo acá, no hemos constatado que ha habido irregularidades sistemáticas o extendidas que puede llegar a resultar en fraude. Preocupación. El conteo oficial registra que más del 70% de los votantes no eligieron ni a Fujimori ni a Sánchez. Por ello, ambos candidatos tendrán que buscar alianzas con otros partidos para alcanzar los votos necesarios y así ganar en la segunda vuelta el próximo 7 de junio. Los reportes de prensa sobre la gente de confianza o círculo de influencia que rodea a cada candidato destacan en el caso del izquierdista Roberto Sánchez a un sacerdote que fue reducido al estado clerical hace casi 10 años por el Vaticano. Se trata de Luis Basalar, quien se identifica como su director espiritual. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. También en Perú, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó por unanimidad un dictamen que establece el 8 de mayo, aniversario de la elección del Papa León XIV, como Día de la Confraternidad entre Perú y la Santa Sede. La congresista Heidi Juárez, presidenta del Grupo de Trabajo, dijo que el propósito es promover el conocimiento histórico de esta relación, fortalecer el diálogo intercultural y consolidar una diplomacia cultural activa. Las relaciones diplomáticas entre ambos estados se remontan al siglo XIX. También destacó el servicio de la Iglesia a través de Cáritas y la Operación Mato Grosso, fundada por el salesiano Padre Hugo de Sensi, con iniciativas de educación y desarrollo en zonas rurales. La iniciativa debe pasar al Pleno para su aprobación. Alza la mirada es el himno oficial del viaje apostólico del Papa León XIV a España, quien llega al país este 12 de junio. Detrás de esta iniciativa está el sacerdote y compositor Padre Toño Casado. Estamos conectados con el Padre Toño Casado para que nos cuente más sobre esta composición y la experiencia al producirla. Padre Casado, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias, es un honor estar con ustedes. Padre Casado, ¿qué mensaje buscan transmitir con el himno Alza la mirada? Bueno, los compositores que nos reunimos para componer esta canción, porque es una creación colectiva, quisimos transmitir el hecho de que uno tiene que salir de sí mismo y encontrarse con Dios, que es el que ilumina nuestras vidas, y con los demás. Entonces, al levantar la mirada, uno ve el horizonte y tiene esperanza. Es algo muy importante. ¿Y cómo fue este proceso creativo para componer el himno junto a los otros compositores que usted nos comenta? ¿De qué comunidades eran? Viva Fe es una comunidad nueva que se ha creado de creativos y de personas que les gusta la música de adoración cristiana en España. Entonces, Viva Fe nos convocó a varios compositores durante un día, que somos como 11 compositores, nos reunimos durante todo el día y liderados por Pablo Cebrián, que es un gran productor también en este país. Es productor de David Bisbal, no sé si lo conocéis, sí, David Bisbal, o Aitana, que es ahora una cantante también muy importante. Pues él también, él es el que ha coordinado esta creación, que como digo, nos reunimos por la mañana rezando un ratillo y entre todos pues fue surgiendo con lo que cada uno aportó, pues este tema que incluso lo llegamos a grabar al final del día, después de una jornada maratoniana, ya se grabaron algunas de las voces que estaban volcadas ahí. Padre, y también en el videoclip se vean muchas personas, muchos voluntarios participando de esta canción. ¿Son todos ellos los que también dieron sus voces? O de repente, si nos puede comentar, ¿quiénes son las voces que aparecen dentro de esta canción, de este himno? Sí, la grabación se hizo en 4 catedrales simultáneamente. El mismo día 21 de marzo se convocaron a casi 1.800 personas en la Catedral de la Almudena de Madrid, en la Sagrada Familia de Barcelona, en la Catedral de Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife,
que son los sitios donde el Papa va a ir, pues se les convocó a todas estas personas que hay desde niños hasta personas mayores. Son coro muy mosaico, diferente, ¿no? Como es la iglesia, y sin ellos aprenderse la canción porque no se la podíamos contar antes de juntarnos, ¿no? Para que no se desvelase. Nosotros se la enseñamos allí y allí la grabamos, ¿no? Entonces el videoclip es una muestra preciosa de belleza, sobre todo de las catedrales, pero sobre todo de las personas que son las que forman la iglesia. ¿Y qué espera que sientan el Papa León XIV y los peregrinos cuando escuchen el himno Alza la mirada durante la visita apostólica? Bueno, yo creo que en esta sociedad necesitamos, en nuestro mundo, levantar la mirada, levantar la vista, ¿no? Y darnos cuenta de quién está al otro lado y que Dios está cerca de nosotros y no nos abandona. Y el Papa nos lo recuerda y para eso viene a España, ¿no? Para darnos un mensaje de esperanza que también necesitamos todos los países, ¿no? Necesitamos levantar la vista a veces de tantos problemas que tenemos y darnos cuenta de que Dios siempre nos da su mano, ¿no? Y nos dice que tenemos que tirar adelante y seguir. Eso es un gran mensaje y nosotros también al Papa que está de peregrino por el mundo, también él alza la mirada y anda que no ve gente en tantos sitios, ¿no? Y tantos hermanos que se encuentran, cristianos o no cristianos, pero gente de buen corazón que se acerca a él para descubrir a Dios, descubrir la bondad. Así es, padre, hemos podido escuchar el himno, muy bello, lo felicitamos por ello, padre Toño Casado, y muchas gracias por la entrevista. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, que sigamos transmitiendo buenas noticias para hacer que el mundo sea un poquito más bueno. Bendiciones. Nos despedimos con Alza la mirada, la canción oficial de la visita del Papa León XIV a España, que llegará a este país este 6 de junio. Más de 1.700 voluntarios participaron en la grabación del videoclip del himno oficial de la visita del Papa a España. Hasta mañana.